Muy buenas tardes, apreciados colegas, amigos, empresarios. Mi nombre es Pedro Amaro, represento a la firma Amaro Franco y Asociados. Hoy vamos a iniciar con los temas de las normas internacionales de auditoría, paso a paso, con unos videos de promoción. En este caso vamos a hablar de la NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente y realización de la auditoría de conformidad con las normas internacionales de auditoría. Estamos en Ciudad Guayana, Venezuela, junio 2018. Iniciamos entonces con la presentación. La normativa aplicable en Venezuela son las traducciones del tomo 1 y 2 de las normas internacionales de auditoría y control de calidad. Estas traducciones fueron autorizadas por el IFAC para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente son las que estamos utilizando en Venezuela. Cuando realizamos las prácticas de la auditoría, normalmente lo que buscan terceros es que el auditor o contador público en Venezuela realice una opinión sobre la razonabilidad de estado financiero. Pero esta opinión, el contador público debe realizar, según lo establecido por las normas internacionales de auditoría, un ciclo, un proceso de auditoría. Y este proceso, las normas internacionales de auditoría, la afianzan el juicio profesional de contador público a través de unas series donde van a estar distintos tipos de NIAs para reforzar lo que es los temas técnicos del contador público y de su equipo auditor. En el caso de hoy, las NIAs 200 hablan sobre los principios generales y responsabilidades de auditoría. Sin embargo, hay otras series, que como las que ven en pantalla, que van desde lo que son la evaluación de los riesgos y respuesta a los riesgos evaluados, la obtención de la evidencia que el auditor necesita, suficiente y adecuada para emitir una opinión, el uso de trabajos de otros auditores o el grado de confianza que puede tener el auditor sobre el sistema de control interno de la entidad y qué técnicas debe utilizar, hasta finalmente emitir las conclusiones y reportes de la auditoría, basado en una auditoría de propósitos generales, sobre el marco de información financiera de propósitos generales, serían las series de las 700, y sobre un marco de información financiera aplicable a áreas especializadas o entidades reguladas, estaríamos hablando de el informe de auditoría bajo la serie de la NIA 800. En pantalla tenemos lo que es el índice del tomo 1 de las normas internacionales de auditoría, en el caso de los principios generales y responsabilidades, que son las series 200. En el caso del tema de hoy, la NIA 200 es la que estamos tratando en este momento. En cuanto al índice de las NIAs, ellas tienen una serie de números, por supuesto, que son los apartados. Si nosotros estuviésemos estudiando, por ejemplo, las NIF para pymes, estaríamos hablando, o las NIF plenas, estaríamos hablando de párrafos. Pero en el caso de los auditores, cuando utilizamos las normas internacionales de auditoría, tenemos que identificar apartados que serían, en otras normas, párrafos. Los apartados con números son los principales, lo que establece la norma. Los apartados con letra A y número tienen que ver con las guías de aplicación. Toda NIA tiene una guía de aplicación que refuerza los primeros apartados. En el caso del alcance de esta NIA 200, esta NIA es muy importante porque hace centrarnos a nosotros los contadores en los aspectos generales de la auditoría que vamos a estar realizando, que va a abarcar lo que es auditoría de estados financieros. No estamos hablando de auditoría de calidad, ISO, bajo ISO, o cualquier otro tipo de auditoría administrativa o de gestión. Aquí estamos hablando de auditoría de los estados financieros. Entonces, el alcance de esta NIA 200 es ilustrar un poco sobre el contexto general de la auditoría, que viene siendo la naturaleza del alcance de la auditoría, que es la que le va a permitir al auditor independiente alcanzar dichos objetivos, y también explica el alcance
y la aplicabilidad y la estructura de todas las NIAs. Las NIAs no pretenden que el auditor trate responsabilidades legales, que los hallazgos que determine el auditor y todo su equipo tengan consecuencias legales y este auditor llevarlas a las instancias pertinentes. Si el auditor ve en estas normas que hay una responsabilidad que él tiene según la jurisdicción en Venezuela o en cualquier otro país, el auditor es ahí, en base a otras normas o regulaciones legales del país, donde el auditor tendrá que cumplir. Sin embargo, las NIAs están utilizadas para las prácticas técnicas del auditor en base a cómo asegurar que la opinión que está emitiendo tiene que ver con, está razonable y no hay un riesgo de que la opinión no esté adecuada conforme a las afirmaciones de los estados financieros que emite la entidad responsable. Cuando hablamos de auditoría, hablamos de que el objetivo básico es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros. Nosotros los auditores tenemos que garantizar que el marco de información financiera aplicable bajo dichas entidades está realmente bajo una presentación razonable. Y cuando hablamos de presentación razonable, hablamos de un marco de información financiera. Las normas establecen que este marco de información financiera puede ser de imagen fiel o un marco de cumplimiento. Las NIAs, en su glosario de términos, explican lo siguiente. El término de marco de imagen fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además que reconozca de forma explícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la específicamente requerida por el marco. B. Reconoce explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla con algunos requerimientos para lograr la presentación fiel de los estados financieros. Se espera que esto ocurra en circunstancias extremadamente poco frecuentes. Es decir, si cuando hablamos de imagen fiel estamos hablando de que debo cumplir con todas las características o todos los principios generales contables legales que tiene el marco de información financiera, pero puede ser que necesite para ilustrar un fiel espejo prácticamente de la situación financiera de una entidad, debo yo como auditor, debe la empresa que es la responsable de emitir los estados financieros dar una información con mayor detalle para poder nosotros los auditores garantizar de que no hay omisiones en la información que pudieran ser materiales o de importancia relativa. También el marco de información financiera aplicable tiene también otro término que sería el marco de cumplimiento. Se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos, pero no contempla que se deban utilizar información adicional. Por lo tanto, es un poco más rígido. Es decir, cumples con 10, por decirte, los 10 mandamientos de la empresa o contables, ¿cumplió o no cumplió? Si prácticamente yo necesito, la empresa necesita mostrar un estado financiero que con la realidad de lo que ocurrió, pero cumple con 9 de los 10 principios, por ejemplo, entonces estamos hablando de que no cumplió con el marco de información financiera aplicable basado en el marco de cumplimiento. Entonces tenemos que estar dependiendo hacia dónde dirigimos, hacia dónde los terceros que quieren que garanticemos que los estados financieros de la entidad están razonables, debemos conocer cuál es el propósito del informe para saber si los terceros requieren una razonabilidad sobre un marco de cumplimiento o una razonabilidad sobre la imagen fiel de la información financiera. La entidad es la responsable de los estados financieros, ya sea la dirección, que son prácticamente los accionistas de la entidad, o gobierno corporativo, pueden ser los accionistas o cualquier otro gerente que sea colocado de manera directa por los accionistas
y toda la cadena de lo que es la estructura organizacional. Los estados financieros son preparados por la entidad, ellos son los responsables. Cuando nosotros hacemos una auditoría en Venezuela, debemos pedir los estados financieros. Dependiendo del marco de información financiera aplicable, estaríamos hablando de los estados financieros básicos y sus notas revelatorias. Las NIAs no imponen responsabilidades ni invalidan disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, nosotros los auditores tenemos que conocer las disposiciones reglamentarias y legales del país. Yo puedo conocer las normas de internacionales de auditoría, pero si voy a Colombia, tengo que empaparme con lo que son las normas internacionales, lo que son las leyes a nivel de cualquier otro país. Como base para la opinión del auditor, las NIAs requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material debida a fraude. Cuando hablamos de incorrección material, estamos hablando de errores que son de importancia relativa o materiales dependiendo del el grado significativo o riesgo significativo de auditoría. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de errores, hablamos de errores intencionales que tienen que ver con el fraude o errores no intencionados que tienen que ver con fallas en lo que son errores numéricos, aritméticos. Cuando hablamos de que el auditor tiene que dar una seguridad razonable, hablamos de que es una seguridad lo suficientemente alta como para garantizar a la comunidad de negocio o tercero de que la información es confiable y cumple con principios éticos del marco de información financiera aplicable. ¿Cómo se obtiene esta seguridad razonable? Bueno, el auditor tiene que obtener evidencia suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Nosotros pasamos de lo que es una auditoría detectiva de errores, exhaustiva totalmente. Si un estado financiero tenía 20, 30 partidas, 30 partidas, las 20 partidas las revisamos hoja por hoja, carpeta por carpeta, mes por mes, todo el periodo contable, fiscal, ¿verdad? Pasamos de una auditoría de la vieja data, de la vieja escuela, exhaustiva, a una auditoría de riesgo. Nosotros tenemos que evaluar los riesgos y dependiendo de la materialidad de los riesgos que identificamos y valoramos a través del conocimiento de la entidad, es que nosotros vamos a orientar el enfoque de auditoría, dependiendo si es un enfoque sobre pruebas o procedimientos analíticos, pruebas sustantivas, o un enfoque sobre las pruebas de control, dependiendo de la confianza que tengamos de los estados financieros, del control interno que lleve la entidad. La seguridad razonable no significa un grado de seguridad absoluta. Porque cuando hablamos de seguridad absoluta, estamos hablando de que 100% estamos, los auditores vamos a expresar una opinión sobre de que no hay riesgo de ningún tipo, más aún cuando es de fraude. De hecho, la auditoría, a pesar de que debemos detectar los errores de fraude, nosotros no somos los técnicos a nivel de profesión para detectar fraudes. Nosotros lo detectamos y eso, por supuesto, sabemos que es un riesgo significativo, pero no tenemos el área especializada forense para realizar pruebas de mayor envergadura y decir que la seguridad es absoluta. Cuando hablamos de materialidad, hablamos de importancia relativa. Conociendo el marco de información aplicable, por ejemplo, si es una pyme, estaremos hablando de la sección 3 y 2 y 3, de lo que habla sobre la importancia relativa, la materialidad como un principio contable. O sea, entendiendo el principio contable del marco de información financiera aplicable, entonces el auditor también tiene que conocer en auditoría cuál será su importancia relativa. Se aplica por el auditor tanto en la planificación como en la ejecución, así como en la evaluación del efecto de las incorrecciones identificadas. En la importancia relativa, el auditor como juicio va a depender de algunas circunstancias como dependiendo de las partidas a la cual va a evaluar, la percepción que tiene
el auditor de las necesidades de la información financiera de los usuarios de los estados financieros y la magnitud o naturaleza del error o la combinación de ambas. Los errores, incluidas las omisiones, se consideran materiales si individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, que están basándose en los estados financieros que la entidad responsable está manifestando y que el auditor está dando una opinión razonable de los mismos. Las guías nos brindan herramientas valiosas y la idea de cómo nosotros estudiar estas normas viene siendo identificando cuáles son estos tipos de herramientas. Por ejemplo, cada NIA contiene lo siguiente: objetivos y requerimientos. Cada NIA da un paso al auditor a reforzar el conocimiento que tiene que utilizar para las prácticas de auditoría. Entonces debe saber el objetivo de cada NIA individual y luego cómo esa NIA individual ayuda a toda la práctica completa de auditoría. Cada objetivo tiene requerimientos. Cada NIA tiene requerimientos. Al igual, esos requerimientos se desarrollan en lo que habíamos dicho que en vez de ser párrafos son denominados apartados, y tenemos apartados en guías de aplicación que refuerzan los requerimientos iniciales. Y otros tipos de anotaciones o apartados. Por ejemplo, si vamos a hablar de la NIA 210, por ejemplo, aparte de la NIA de aplicación, al final tiene un formato o un ejemplo, ¿verdad? Un anexo, la norma lo llama anexo, donde podemos tener el contrato de servicios que nosotros le ofrecemos a nuestros clientes. Se debe pedirle a alguien, fulano, préstame el contrato. Nosotros podemos emitir un contrato con todas las de la ley, como quien dice, de alta calidad global. Las NIAs tienen distintos anexos que pueden ayudar al auditor a mejorar su apreciación, juicio profesional y su trabajo como tal, para ser más profesional. Las NIAs tienen distintos tipos de requerimientos, como que el auditor aplique el juicio profesional y mantenga lo que es el escepticismo profesional. Entre otras cosas, las fases de auditoría van a ser prácticamente 3 fases. La primera fase va a ser identificar y valorar los riesgos de error material debido a fraude o error no intencionado, basándose en el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno de la entidad. Otra fase debe obtener luego evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen errores materiales mediante el diseño y la implementación de las respuestas a los riesgos valorados. O sea, aquí vamos a estar hablando, por ejemplo, de la serie de las NIAs 300, la 315 que tiene que ver con la identificación y valoración de riesgos, conociendo la entidad y su entorno, y sobre esos riesgos, una vez conocidos las respuestas de la entidad en base a cualquier tipo de riesgo que la entidad debería, de acuerdo a su control interno, manejar, nosotros utilizamos una NIA 330, por ejemplo, para identificar cuál va a ser dentro de nuestra planificación de auditoría los enfoques de auditoría, si va a ser un enfoque basado en pruebas de control o si va a ser procedimientos sustantivos, analíticos o de detalle. Y finalmente, sobre todo el trabajo de auditoría, que se forme una opinión sobre si los estados financieros están basados en conclusiones alcanzadas sobre la evidencia obtenida y si cumplen razonablemente con el marco de información financiera. La forma en que el auditor exprese su opinión dependerá de este marco y si la empresa realmente está cumpliendo con las disposiciones legales y otras normativas o reglamentarias, porque, por ejemplo, están las legales y están las internas de la entidad. Entonces, para ello, la entidad debe garantizar el control interno, debe garantizar un ambiente de control interno, un ambiente de control. Y sobre ello, poner en práctica los componentes del control interno. El auditor puede tener otras responsabilidades de comunicación. Si las tiene, el auditor tiene que comunicarlas. Otro requerimiento de la NIA 200 viene siendo
los objetivos globales del auditor, que ya los hemos dicho, tener seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales. Y esto lo hace expresando una opinión de la razonabilidad del dicho estado financiero. Si consigue, si en esta etapa de las prácticas de auditoría consigue de que hay de manera individual o de manera colectiva riesgos generalizados y de no cumplimiento del marco de información financiera, va a modificar su opinión. Si dentro de las mías está lo que se llama la renuncia, o se contempla la renuncia cuando en todos los casos que no se pueda obtener una seguridad razonable de los estados financieros, puede ser que le niegue, puede ser que al auditor se le impida el paso a ciertos archivos o no tenga las confirmaciones externas suficientes, no tenga la seguridad no tenga la información a la mano. Una vez que identificó los riesgos, que enfocó la auditoría hacia ciertas pruebas, al momento de aplicar las pruebas no tuvo acceso, entonces eso hace que el auditor, de acuerdo a su juicio profesional y ética, no pueda emitir una opinión. Dependiendo de eso, el auditor tendrá entonces que renunciar a su cargo de auditor. Y si las disposiciones legales contemplan que él deba señalar las causas, tanto a la gerencia como a algún tipo de ente externo, gubernamental, por ejemplo, debe el auditor conocer estas disposiciones legales. Ya hablamos lo que es el marco de información financiera, adoptado por la dirección, que resulta aceptable considerando la naturaleza de la entidad y el objetivo de los estados financieros. Puede ser que una entidad te contrate para emitir una opinión, o sea, hacer una auditoría y emitir una opinión sobre sus estados financieros, pero cuando nos dan en los estados financieros, su marco de información financiera no es aplicable a la entidad. Entonces, el auditor tiene que conocer qué tipo de entidad le va a hacer el trabajo de auditoría y si la entidad conoce realmente, está empapado en si tiene la capacidad de presentar su información financiera de acuerdo a el objeto de él y que este marco de información financiera sea aceptable de acuerdo al tipo de entidad. Cuando hablamos de evidencia, de auditoría, es información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones en las que se basa su opinión. Él tendrá que ir a los registros contables y otros tipos de información y técnica para poder tener una base cierta sobre su opinión. Entonces, se desprenden dos tipos de criterios en la evidencia de auditoría. El primero tiene que ver con la suficiencia de la evidencia de auditoría. Nosotros hablamos de obtener evidencia suficiente y adecuada, pero ¿cómo es eso? ¿Qué tan suficiente, qué tan adecuada? Tenemos que tener en cuenta las definiciones de la NIA 200. Cuando hablamos de evidencia suficiente, hablamos de cantidad a nivel cuantitativo. Es la cantidad de evidencia de auditoría necesaria y que depende de la valoración del auditor. En cuanto a los riesgos de error, así como la calidad de dicha evidencia. No toda evidencia, bastante evidencia, significa que tenga la calidad. Entonces, ahí es donde vamos con la adecuación. Una vez que se tiene una cantidad de evidencia suficiente, entonces vamos con lo que es la evidencia adecuada. O sea, la evidencia adecuada tiene que ver con la medida cualitativa, es decir, la relevancia, la fiabilidad, que cumpla con todos los criterios que se requieren para la partida que se está examinando de los estados financieros. Importantísimo, otra definición, riesgo de auditoría. Pasamos de una auditoría detectiva, exhaustiva, cansona, a una auditoría de clase, de lujo, una auditoría basada en riesgos. Entonces, el riesgo tiene que ver con que el auditor exprese una opinión sobre si los estados financieros tienen riesgo de incorrección material debido a fraude de error. Y hay distintos tipos de riesgo. Una forma de medir los riesgos, como ven en pantalla, tenemos desde riesgo mínimo hasta riesgo alto. Y el auditor debe apoyarse de técnicas
de la estadística aplicada, donde dependiendo de los rangos de la información y el muestreo, pueda determinar del 1 al 100% cuál es el nivel de riesgo. Y sobre este nivel de riesgo es donde se va a identificar la materialidad de las partidas. Es decir, la materialidad va a depender de a mayor riesgo, mayor materialidad de la partida. Y sobre ella el auditor aplicará mayor nivel de pruebas. Riesgo de incorrección material. Riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales antes de la realización de la auditoría. O sea, presentado por la entidad, por la gerencia de la entidad, yo debo detectar los errores materiales. Componentes del riesgo relacionados con las afirmaciones sobre un tipo de transacción, saldo contable o revelación. Es decir, cuando las NIES hablan de afirmación de la entidad o afirmación de la dirección del gobierno corporativo, tiene que ver con afirmaciones en cuanto a las transacciones o operaciones que ocurrieron en ese periodo contable, financiero. Tiene que ver también con, las afirmaciones tienen que ver con el saldo contable a nivel numérico, como se presenta en el estado financiero, y la revelación que respalda a ese saldo contable. Entonces tenemos una trilogía. Afirmación tiene que ver transacción, saldo contable y revelación. En base a eso, hay un riesgo inherente y un riesgo de control. El riesgo inherente es la susceptibilidad de una afirmación a una incorrección que pudiera ser material, ya sea individualmente o de forma agregada, con otros errores, antes de tener en cuenta los posibles controles. Cuando nosotros hablamos de riesgo inherente, hablamos lo que tiene que ver con el riesgo de incorrección material, o sea, riesgo de materialidad, de que las partidas no estén razonables, pero también hablamos del riesgo negocio. Es decir, sobre todo en Venezuela, que hay una crisis económica difícil, ¿no? De las más difíciles de nuestras épocas que pudiéramos contar. Ahorita hay un riesgo de negocio en marcha, incluso hay una NIA que se encarga de evaluar el negocio en marcha. Cuando el auditor evalúa que hay un riesgo que puede ser generalizado y que impacta sobre las afirmaciones de los estados financieros emitidas por la entidad, entonces la opinión de estos estados financieros es una opinión adversa. Cuando los riesgos de los estados financieros sobre las partidas son localizados, es decir, algo puntual, algo de una sola partida, estaremos hablando de que el auditor modificaría su opinión de razonable a una opinión modificada, un excepto por. Bien, entonces el riesgo inherente tiene que ver con riesgo de negocio y con riesgo de incorrección material. Antes de los controles. El riesgo control tiene que ver con, una vez identificado el riesgo inherente, que como la entidad realmente está, antes de la auditoría, como la entidad y el gobierno corporativo, que es el que maneja las decisiones de la entidad, está controlando, está supervisando, está mitigando los riesgos. Entonces, el riesgo control significa que si la entidad no tiene un ambiente control y cumple con todos los componentes del control interno y esa cultura de ética, entonces el auditor sabe que las partidas tienen un riesgo mucho más alto de riesgo control. Entonces, él ya sabrá sobre qué aplicar su identificación a nivel de auditoría en base a procedimientos sustantivos. Riesgo de detección tiene que ver con el riesgo de que nosotros los auditores no detectemos errores y que demos una opinión sobre que los estados financieros cumplen razonablemente con una información financiera aplicable o un marco de información financiera aplicable cuando realmente no lo están, cuando realmente debemos ser más escépticos en la información y aplicar pruebas de mayor envergadura. Cuando se habla de las premisas, se habla de toda la responsabilidad que tiene que ver con la gerencia de la entidad, desde la preparación de los estados financieros, desde la cultura de control interno que tiene que tener y cómo mitigar los fraudes y proporcionar todo el acceso al auditor
de tener toda la información, incluso de las confirmaciones externas, cualquier tipo de pruebas que el auditor considere conveniente para eliminar el riesgo de detección previamente explicado. Juicio profesional, aplicación de la formación práctica, conocimiento, experiencia. Puedes saber de NIA, pero no sabes de NIF, y las NIF son el marco de información financiera aplicable. Entonces el auditor requiere, si sabe de NIA, estudió NIA, pero no sabe NIF, entonces tiene que aplicar prácticamente alianzas estratégicas. Pero sin duda, si el auditor no conoce del marco de información financiera aplicable, es muy difícil que pueda emitir una opinión con la ética profesional que se requiere. También tenemos un tema del escepticismo profesional, que tiene que ver con esa mentalidad inquisitiva, de desconfianza, de duda, de vamos a comprobar. No todas las afirmaciones, es pensar que la gerencia, todas las afirmaciones de la gerencia tienen un detalle y debe corroborar todo lo que se le explique, todo lo que ve, que no todo lo que ve prácticamente es así. Puede suceder que cuando hacemos una evaluación o identificación de los riesgos en el corte, lo que dice los estados financieros a nivel cuantitativo, podemos ver una partida en los estados financieros que sea mínima. O sea, que por ejemplo, una partida que sea de 10 millones de bolívares en base a un todo que sea de 100 millones, una partida de 100 millones de bolívares soberanos, un ejemplo, y que el monto de la partida, o sea, de que el estado financiero sea de 100 millones y la partida sea de 1 millón o menos, de 100 de bolívares, puede ser no material, pero hay que profundizar, porque posiblemente esa partida que a simple vista no tiene un porqué de ser material, puede ser que esa partida sea material investigando. O sea, hay que aplicar el juicio profesional y confrontarlo con el escepticismo profesional, porque no lo que está a la vista para el auditor tiene que ser certero. El auditor debe también hacer confirmaciones y hacer validaciones sobre la información. Una partida que puede tener un monto mínimo en un estado financiero gigantesco, pudiera estar teniendo un grado de riesgo gigantesco. El auditor también tiene que sopesar y aplicar las técnicas respectivas. Yo no puedo, si yo soy el que emite los estados financieros, no puedo hacer la auditoría. Es costumbre para algunos, o mala costumbre para algunos, de los practicantes de la profesión, que a sus clientes que le llevan la teneduría del libro o que emiten estados financieros, por ejemplo, bajo la norma de compilación de estados financieros 4410, norma internacional de servicios relacionados 4410, la revisada, por ejemplo, y explican con sus notas revelatorias toda la información con ayuda de la gerencia de la entidad. Yo, que hice esos estados financieros, que soy el contador de teneduría del libro, o que tengo una independencia, pero no audité los estados financieros porque tengo un informe de 4410 donde el grado de seguridad es bajo y solo utilicé las técnicas de artificios contables para hacerlo, no puedo yo, que los emití, auditarlos. Entonces, dentro de la auditoría, a pesar de que les hablé de tomo 1 y tomo 2 de aseguramiento, estaremos hablando también del manual de ética para profesionales de contabilidad del IESPA, edición 2014, en español, y habla tiene una parte A, una parte C, ¿sí? La parte A tiene que ver con algunos requerimientos de independencia, y la parte B tiene que ver con la ética. Bien, entonces tenemos que cumplir con esos principios de ética. Y tenemos la parte A, que tiene que ver con algunos principios de ética, como integridad, objetividad, competencias profesionales, confidencialidad, comportamiento profesional. Este sería lo que es la parte A del código de ética. Y la parte B, lo que tiene que ver con la independencia. Si nosotros queremos tener una membresía a nivel internacional, pertenecer a las grandes firmas en alianzas estratégicas para poder hacer auditorías a nivel internacionales, a
nivel de empresas internacionales, lo primero que nos va a pedir una Big Four seguramente es si nosotros dentro de nuestra firma de auditores tenemos o cumplimos con la norma internacional de control de calidad, lo que es la NIC 1. La NIC 1 determina la responsabilidad de la firma de establecer políticas y procedimientos diseñados con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable de que la firma y su personal cumplen con los requerimientos de ética, incluidos los relativos a independencia. Mi firma tiene que estar al día con las normas internacionales. En este momento en Venezuela estamos usando la edición 2013. Sin embargo, otros países ya están usando las 2015, incluso la traducción en inglés 2017. Depende del país, debemos estar a la vanguardia. Sin embargo, a pesar de que estamos aplicando 2013, a nivel de los requerimientos del Colegio de Contadores Públicos, de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, nosotros podemos aplicar las normas internacionales de ediciones futuras o que estén implementadas en otros países. Por ejemplo, podemos hacer un informe de auditoría con la NIAS 2015, o que son ya las revisadas que están en el IFAC, traducidas en español. Podemos también aplicar traducciones. Nuestra firma pudiera estar utilizando normas 2017 en inglés y tener un personal dentro de nuestro sistema de control de calidad que esté haciendo las traducciones permanentes. Y eso nos va a dar un grado de requerimientos, de cumplimiento de la ética acorde con las prácticas globales. Control de calidad muy importante. Hay una guía de control de calidad y de pequeñas y medianas firmas de auditoría, tercera edición, que está en español y está bastante amigable, incluso tiene unos anexos donde tiene ciertos ejemplos, formatos de cómo adaptarlo a tu propia firma. La firma de auditoría puede ser desde un auditor, desde una pequeña PINFA, lo que es firma de auditoría, pequeña firma de auditoría, 5 o más de 5 contadores públicos o miembros asociados. Muy relacionado con la NIC 1 tiene que ver con el cumplimiento de la NIA 220. Mi responsabilidad como líder, socio líder del encargo, con relación a preparar a mis miembros del equipo sobre lo que tiene que ver con la planificación de auditoría, cómo cada uno de ellos va a contribuir a el todo para poder obtener la evidencia suficiente adecuada y cómo cada uno va a ir documentando los procesos. Nosotros cuando hablamos de papeles de trabajo no estamos hablando nada más de los cálculos, de los ajustes aritméticos, sobre alguna detección de error que se pudiera estar manejando en la NIA, por ejemplo, 450. Sino que estamos hablando de cualquier tipo de documento que nos sirva a nosotros, como incluso la información de la empresa, acta constitutiva, con la última asamblea, cualquier documento, contratos privados. Si la empresa contrata, por ejemplo, una entidad, la empresa auditada contrata, por ejemplo, a una entidad de servicios. Realmente esos servicios fueron causados. O sea, hay una NIA 402 que se encarga de tomar en consideración qué confirmaciones podemos estar utilizando, qué información de aseguramiento pudiéramos estar también documentando, que tiene que ver con el aseguramiento de esas empresas de servicios. Si realmente las empresas de servicios que contrata nuestra entidad auditada están al día, pues, y pueden prestar los servicios con la mejor calidad. Escepticismo profesional siempre debe haber, cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria y la fiabilidad de los documentos. Por ejemplo, si un auditor piensa que un documento no puede ser auténtico, puede haber sido falsificado en los términos de un documento, las NIAs requieren que el auditor investigue con más detalle y determine los procedimientos de auditoría adicionales necesarios para resolver la cuestión. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, la NIA 500, evidencia de auditoría, qué respaldo tengo a nivel investigativo. Yo pudiera estar haciendo una confirmación externa sobre una factura y el proveedor me puede decir que sí, que la factura es fidedigna, que no es una falsificación. Entonces yo necesitaré una confirmación externa. Pero si mi prueba
sustantiva no va enfocado a si hiciste la factura, sino hacia si el servicio se prestó, entonces yo tendría que aplicar otras pruebas de control interno para saber si esos servicios realmente fueron pagados por la entidad. Confirmaciones con las conciliaciones bancarias, confirmaciones con los bancos, por ejemplo. Ya en la parte final de la presentación, juicio profesional, algunas consideraciones que debemos tener en cuenta para tomar estas decisiones tiene que ver con la importancia relativa y el riesgo de auditoría. Recordemos que el juicio profesional tiene que ver con la experiencia, el conocimiento que tengamos. Entonces va a depender de la importancia relativa, el riesgo de auditoría. Es muy importante también el tipo, o sea, la naturaleza, el momento de la realización y el alcance, ¿no? El alcance, la extensión de los procedimientos que voy a utilizar. Voy a aplicar muestreo, por ejemplo. Eso, yo pudiera estar aplicando, por ejemplo, en la misma línea 450, a nivel de técnicas estadísticas o un error extrapolado, por ejemplo. El error extrapolado, para no aplicar muestreo a todo, un muestreo inmenso, completo, dependiendo si es la información a revisar basta. La evaluación de si se ha obtenido la evidencia de auditoría suficiente adecuada y si es necesario hacer algo más para alcanzar los objetivos globales del auditor. Evaluación de los juicios de la dirección en la aplicación del marco de información financiera y las conclusiones sobre la evidencia obtenida. Cuando hablamos de evidencia suficiente adecuada, tenemos que sumar, ¿verdad? Sumar para poder decir, sí, tengo la evidencia de auditoría, la que necesito. Eso va a depender o comprende la información que sustenta y corrobora las afirmaciones de la dirección. Si la dirección está dando afirmaciones sobre transacciones, saldos contables y revelaciones, entonces, ¿qué información recogí yo, documenté según la línea 230, por ejemplo? Para constantemente en todo el proceso de auditoría corroborar esas afirmaciones. Luego viene, de lo que yo obtengo de la gerencia, viene cualquier información que contradiga dichas afirmaciones. Entonces, va básica, confirmación externa. La ausencia de información o negativa a proporcionarla estaría sumando parte de la evidencia. Es decir, si yo tengo ausencia de acceso, yo debo entonces, como equipo auditor, emitir unos comunicados de control interno o generales a la dirección, donde la dirección debe validarme, confirma con memorando, ¿verdad? Donde me diga que no me está dando acceso a tales y tales pruebas, pues, que deba yo realizar o sitios. Y entonces, yo eso lo documento con el equipo auditor, lo documento para tener mis papeles de trabajo. Que deberíamos estar hablando de unos papeles de trabajo según la norma de calidad mínimo de 5 años. Una vez que se emite el informe, por lo menos 60 días de plazo para ya tenerlos en el archivo en tu empresa, según la norma de control de calidad 1. Y deberíamos estar hablando de 5 años aproximadamente después que se emite el informe para tener resguardado esa información, ya sea en medios manuales o medios electrónicos. Y para finalizar, bueno, la realización de la auditoría de conformidad con las NIAs, deben aplicar todas las NIAs, salvo indicación contraria, se permite al auditor aplicar una NIA antes de la fecha de entrada en vigor de la misma. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar ahí conectados. Esperamos continuar con este tipo de sesiones que son de promoción para la firma Amaro Franco y Asociados. Un placer. Me despido. Mi nombre es Pedro Amaro. Y esperamos, aquí están los teléfonos de contacto y el correo para mayor información. Saludos.